El Premio Nobel de Literatura es uno de los 5 premios específicamente señalados en el testamento del filántropo sueco Alfred Nobel. Según sus palabras, el premio debe entregarse anualmente a quien haya producido en el campo de la literatura la obra más destacada, en la dirección ideal. La institución encargada de seleccionar al ganador es la Academia Sueca y se concede el primer jueves de octubre de cada año. Octavio Paz Lozano nació el 31 de marzo de 1914. Fue un poeta, escritor, ensayista y diplomático mexicano. Ganó el Premio Nobel de Literatura en 1990 por una apasionada escritura con amplios horizontes, caracterizada por la inteligencia sensorial y la integridad humanística. Se le considera uno de los más grandes escritores del siglo XX y uno de los grandes poetas hispanos de todos los tiempos. Su extensa obra abarcó géneros diversos, entre los que sobresalieron textos poéticos, el ensayo y traducciones. Nadine Gordimer nació el 20 de noviembre de 1923. Es una escritora sudafricana ganadora del Premio Nobel de Literatura en 1991 porque a través de su escritura épica magnífica en palabras de Alfred Nobel ha sido de gran beneficio para la humanidad. En sus libros trata los conflictos interétnicos y el apartheid. Derek Alton Walcott nació el 23 de enero de 1930. Es un poeta, escritor de obras de teatro, y artista visual caribeño. En 1992 fue premiado con el Premio Nobel de Literatura por una obra poética de gran luminosidad, sustentada por una visión histórica, siendo el resultado de un compromiso multicultural. Su obra se encuentra intensamente relacionada con el simbolismo de los mitos y su relación con la cultura. Es especialmente conocido por su poema épico Homeros, una historia alusiva y reescrita de la historia y tradición homérica. Toni Morrison nació el 18 de febrero de 1930, escritora estadounidense, Premio Nobel de Literatura en 1993, porque en novelas caracterizadas por la fuerza visionaria y el sentido poético da vida a un aspecto esencial de la realidad estadounidense. Morrison en sus obras habla de la vida de los negros, en especial de las mujeres, y ensalza a esa comunidad. Es una combatiente a favor de los derechos civiles y comprometida con la lucha en contra de la discriminación racial. Ken Zabure es un escritor japonés. Nació el 31 de enero de 1935. Es el segundo japonés ganador del Premio Nobel de Literatura, en 1994, que con fuerza poética crea un mundo imaginario, donde se condensan la vida y el mito para formar una imagen desconcertante de la condición humana de hoy en día. Fue profesor del Colegio de México. Su hijo, Hikarie, padece de deficiencia mental, lo que lo llevó a escribir Una cuestión personal, 1964. En español fue traducido por el artista Kazuya Saka y por Miguel Vandenberg. Seamus Sheney nació en 1939. Es un escritor y académico irlandés. En 1957 marchó a Belfast para estudiar literatura en la King's University, donde impartió clases entre 1966 y 1972 antes de dedicarse por entero a la literatura. Heaney, católico irlandés, se vio muy afectado por la violencia entre católicos y protestantes en el Ulster, y decidió trasladarse a Dublín en 1972. Entre 1989 y 1994 fue catedrático de poesía en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Ganó el premio por las obras de una belleza lírica y una profundidad ética, que exaltan milagros diarios y vidas pasadas. Wisława Szymborska nació el 2 de julio de 1923. Es una poetisa polaca. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1996 por su poesía, que con precisión irónica permite que los contextos histórico y biológico salgan a la luz en los fragmentos de la realidad humana. Dario Fo nacido en San Giano, Lombardía, Italia el 24 de marzo de 1926, es un actor y escritor de teatro italiano ganador del Premio Nobel de Literatura de 1997.
Destacó por emular a los bufones de la Edad Media en la autoridad flagelante y por defender la dignidad de los oprimidos. José de Sousa Saramago nació en Azinaga, Portugal, 16 de noviembre de 1922, fue un escritor, novelista, poeta, periodista y dramaturgo portugués. En 1998 le fue concedido el Premio Nobel de Literatura. La Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Günter Wilhelm Grass nació el 16 de octubre de 1927 en Ciudad Libre de Danzig, es un escritor y artista kasubo-alemán, galardonado con el Premio Príncipe de Asturias de las Letras en 1999, y el Premio Nobel de Literatura en el mismo año con sus fábulas negras que retratan el rostro olvidado de la historia. Son múltiples sus compromisos en los campos del arte, la cultura, la política y los derechos humanos. Gao Xingjian, nació el 4 de enero de 1940 en Guangzhou, China, es un escritor en lengua china. En la actualidad reside en Francia y es ciudadano francés. En el año 2000 obtuvo el Premio Nobel de Literatura. Es dramaturgo y novelista. Su obra más importante es la novela La montaña del alma, la cual ha abierto nuevos caminos para la novela y el teatro chino. Sir Vidyadharma Paul, nació en Chaguanas, Isla Trinidad, el 17 de agosto de 1932, es un escritor británico, de origen trinitense hindú, ganó Premio Nobel de Literatura 2001 por haber unido la perspectiva narrativa y el control incorruptible en obras que nos obligan a ver la presencia de historias suprimidas. Imre Kertész nació en Budapest, el 9 de noviembre de 1929, es un escritor húngaro. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en el año 2002, por una redacción que confirma la experiencia frágil del individuo contra la arbitrariedad bárbara de la historia. John Maxwell Coetzee nació en Ciudad del Cabo, provincia del Cabo Occidental, Sudáfrica, el 9 de febrero de 1940. Es un escritor nacido en Sudáfrica y nacionalizado australiano, país donde reside actualmente. El 10 de diciembre de 2003, anunciado el 2 de octubre, fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, convirtiéndose así en el cuarto africano que lo recibe. Elfriede Jelinek es una escritora, dramaturga y activista feminista austríaca. Nació en la provincia de Estiria el 20 de octubre de 1946. Ganó el Premio Nobel de la Literatura por su flujo musical de voces y contravoces en novelas y obras teatrales que, con extraordinario celo lingüístico, revelan lo absurdo de los clichés de la sociedad y su poder subyugante. Harold Pinter fue un dramaturgo, guionista, poeta, actor, director y activista político británico, ganador del Premio Nobel de Literatura en 2005. Escribió para teatro, televisión, radio y cine. Sus primeros trabajos fueron frecuentemente asociados al teatro del absurdo. En sus obras descubre el precipicio bajo una charla cotidiana y obliga el acceso en los espacios cerrados de la opresión. Ferit Orhan Pamuk es un escritor turco. Fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2006. Nació el 7 de junio de 1952. Fue quien en la búsqueda del alma melancólica de su ciudad natal ha descubierto nuevos símbolos para el choque y el entrelazamiento de culturas. Doris Lessing, de soltera Doris May Taylor, nacida en Kermanshah, Persia, actualmente Irán, el 22 de octubre de 1919. Es una escritora británica, ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2007. Narradora épica de la experiencia femenina quien, con escepticismo, ardor y poder visionarios, ha sometido a una civilización dividida al escrutinio. Jean-Marie Gustave Leclerc nació el 13 de abril de 1940, normalmente abreviado como J.M.G. Leclerc, es un escritor francés, autor de más de 40 obras y que fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura en 2008. Es un escritor de nuevas desviaciones, aventuras poéticas y éxtasis sensual, explorador de una humanidad más allá y por debajo de la civilización reinante.
Erta Müller nació en Nichidorf, Timi, Rumanía, el 17 de agosto de 1953, es una novelista, poetisa y ensayista rumano-alemana, galardonada con el Premio Nobel de Literatura de 2009. Con la concentración de la poesía y la franqueza de la prosa, describe el paisaje de los desposeídos. Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, Arequipa, Perú, 28 de marzo de 1936, Marqués de Vargas Llosa, 1-2, es un escritor en lengua española, uno de los más importantes novelistas y ensayistas contemporáneos. Peruano de nacimiento, cuenta también con la nacionalidad española, que obtuvo en 1993. Su obra ha cosechado numerosos premios, entre los que destacan el Nobel de Literatura en 2010, por su cartografía de las estructuras del poder y sus imágenes mordaces de la resistencia del individuo, su rebelión y su derrota. Desde 2010 recibe el título protocolar de Ilustrísimo Señor por ser marqués. Tomás Tranströmer, nació en Estocolmo, el 15 de abril de 1931. Es un psicólogo, escritor, poeta y traductor sueco, cuya poesía goza de una gran influencia. En 2011 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura, porque a través de sus imágenes condensadas y translúcidas, nos permite el acceso a la realidad.